del examen mental y ya al final de la clase espero que podamos terminar lo de examen mental, yo creo que sí, y como ya estamos ya fuera del tiempo, en teoría hoy tendría que haber sido el examen, entonces vamos a plantear alguna forma de calificar en donde no usemos un espacio de la clase. Yo creo que más bien vamos a mandar a hacer algún trabajo en escrito, que sea de esta manera en la que se pueda hacer la calificación de esta parte del curso. Ya porque me interesa mucho que ya entremos, ahora sí ya propiamente a los trastornos mentales en forma, que ya entremos ya de lleno a algunos temas, particularmente entrarle ya a lo que es el trastorno depresivo, el trastorno de ansiedad. Entonces, ya para que la próxima semana ya empecemos a trabajar eso, ya mandarles la información con la que vamos a estar trabajando. Y, pues bueno. Entonces, hoy vamos a terminar esta parte del examen mental. Vamos a continuar, estábamos viendo, a mí me gustaría que tuvieran siempre a la mano sus hojas de Word, el documento de Word que les hice llegar, donde viene el resumen con lo que vamos a trabajar, y ya al final pues les explicaré cómo va a ser el trabajo que vamos a hacer. Vamos a seguir con el siguiente punto, que es el lenguaje. Hasta aquí lo que habíamos visto es, en cuanto a la descripción, tenemos nuestro paciente o tenemos el individuo, la persona que está frente a nosotros que vamos a entrevistar. Y hasta aquí habíamos visto todo lo que eran descripciones, pero si se fijan, hasta aquí no, era pura descripción de índole externa. Cómo estaba el individuo externo a nosotros, y apenas aquí vamos a empezar a hablar y vamos a empezar a preguntar y vamos a empezar a determinar una descripción de cómo es nuestra interacción, por lo menos la interacción verbal con el individuo. Aquí habíamos visto cosas como edad, el estado, higiene de alineo, las condiciones en las que había llegado al consultorio, sobre cuestiones de actitud, si habíamos identificado alguna alteración en cuanto a algún movimiento anormal, etcétera, etcétera, pero vamos a empezar a ver. Y para esto, antes de entrar a la cuestión fenomenológica o psicopatológica del individuo y de esta descripción, uno de sus compañeros nos va a hablar sobre el lenguaje. Aquí lo que yo quiero es, así como hablamos de la neurobiología sobre el estado de alerta y el estado de la atención, que son cosas diferentes, aquí también, pues bueno, es si yo identifico un individuo que tiene una alteración del lenguaje, es una alteración del lenguaje que puede tener una índole de ámbito biológico o de ámbito psicológico emocional. Entonces, pues para eso hay que hacer la correlación con la parte neurobiológica. Entonces, ¿a quién le tocó parte de biología del lenguaje? Y por favor que levante la mano. Muy bien. Manifiéstate, Maximiliano. Sí, voy, doctor. Le envió la presentación para que usted la proyecte. Me la mandaste en PDF, ¿no? Sí, solo que la modifiqué. Ah, pues mándamela, porfa. Para ya darle. Listo, según yo ya se la envié. ¿Esa es la chida ya? Ah, la mandaste en PowerPoint, ¿verdad? Perfecto. Ok, a ver, entonces déjame ahorita para proyectarla. Déjame ver. Ya se está proyectando, ¿verdad? Neurobiología del lenguaje.
Sí, ya. Muy bien. Ok, Max, adelante, todo tuyo. Explícanos neurobiología del lenguaje, por favor, antes de entrar ahorita ya de lleno a la parte del examen mental del lenguaje. Max. Okay. Bueno, Max. Bueno, ¿ya está escuchando? Sí, sí se escucha, doctor. ¿Y Max? Ah, dice que problemas de internet. Ah, Se dio la fuga. se dio la fuga, ¿eh? ¿Qué onda? Sí. Sí, le vi el mensaje. A ver, que va a volver a salir, va a volver a entrar. Bueno, yo voy adelantando. Ya volví. ¿Ya volviste? Muy bien, no te preocupes, échale. Sí, doctor, nada más le encargo, por favor, que lo ponga en presentar para más fácil. Vale, ahí está. Ya está, Max. Ujú. ¿Ya le puse en presentar, entonces? O sea, ¿Ya yo le puse a presentar? en pantalla completa. Es que se ve igual. Igual. Pues ya échale, Max, así. Bueno, Primero. Vamos bien atrasados ya. pongan en la diapositiva 2, por favor. Claro. Ahora sí. El lenguaje. El lenguaje es una función cerebral superior que consiste en el intercambio comprensible de ideas mediante signos tanto verbales como no verbales. Los no verbales serían los olores, los gestos, posturas o incluso también signos escritos, siendo entonces esta la principal forma de expresión y comunicación humana. El lenguaje es una conducta que se considera innata. Y existen dos tipos, tanto el lenguaje expresivo como el comprensivo. El expresivo comienza con el llanto al nacer. El niño comienza a decir mamá cuando tiene 1 año, oraciones a los 3 años, un lenguaje ya desarrollado a los 6 años, mientras que el lenguaje comprensivo obedece órdenes a los 18 meses, comprende conceptos a los 6 años, los principios a los 8 y algo más complejo que se ve de resolución de problemas como hasta los 10 años. Siguiente diapositiva, doctor, por favor. Uh-huh. Ya está cambiada, ¿no? La diapositiva 3. Sí. Ahora sí, las bases neurales del lenguaje. Según Damasio, que era un neurofisiólogo, en el lenguaje operan 3 sistemas funcionales. Un sistema instrumental, que corresponde a la región perisilviana del hemisferio dominante. Un sistema semántico, donde el léxico se organiza de forma modular y en temas, dicen que algunos que hasta en temas, y que incluye extensas áreas corticales de ambos hemisferios, encargada de conceptos y significados. Un sistema de mediación que abarca áreas temporales y frontales y parietales,
que rodean al instrumental y es donde el léxico se organiza de forma modular, de acuerdo a categorías, acciones y palabras funcionales. La dominancia para el lenguaje está relacionada con la lateralidad, siendo aproximadamente que el 95% de los diestros tienen localizado el lenguaje en el hemisferio izquierdo y solo el 5% en el mismo hemisferio derecho. En cambio, los zurdos, su estadística cambia, porque ellos el 70% lo tienen representado en el hemisferio izquierdo también, y solo un 15% en el hemisferio derecho. Sí, ahora, siguiente. Listo. No, creo que no ha cambiado, doctor. No, yo no veo que haya cambiado. Sí, ya le puse en el 4. Está ya cambió. Es que está como muy lento, entonces está como retrasado, pero bueno, ok. El sistema instrumental. Las siguientes localizaciones van a corresponder a un sujeto que es diestro, adulto y que sabe leer y escribir. Entonces vamos a ver. Empezamos con el sistema instrumental, con el área de Broca, que se localiza en el lóbulo frontal izquierdo, en este caso, al pie de la tercera circunvolución. Según el mapa de Brodmann, corresponde a las áreas 44, que es la parso parcularis, 45, que si mal no recuerdo sería la pars triangularis. Las funciones de estas áreas son la formulación verbal o morfosintaxis, que corresponde a la expresión y comprensión de estructuras sintácticas y cumple un rol de procesamiento de los verbos. Sigue el área de Wernicke, que se localiza en el lóbulo temporal izquierdo, al nivel de la primera circunvolución temporal posterior, y específicamente es unas áreas de Brodmann 22 y 39, siendo que el área 22 se encarga de un lenguaje hablado y la 39 de un lenguaje escrito. Siguiente diapositiva, doctor. Ahí ya le cambié, a ver, ahorita sí. Creo que un poco retrasada el cambio, pero ya está en la quinta. Ahora sí, el sistema semántico. El sistema semántico es, Okay. por ejemplo, las áreas de Brodmann 46 y 47, que a pesar de estar relacionadas con la función ejecutiva, cumplen un rol en la comprensión de oraciones. Y recientes trabajos muestran que las áreas 46, que es la corteza prefrontal, dorsolateral, y la 47, que es la pars orbitalis, participan en el procesamiento también sintáctico. Ahora, el lóbulo temporal. Lo más importante del lóbulo temporal sería la memoria semántica, que se encuentra ubicada en la región lateral de ambos lóbulos temporales. Esta está formada por el polo temporal, que es el área de Brodmann 38, y la segunda circunvolución temporal, el área de Brodmann 21. Existiría una conexión entre estas zonas y la primera circunvolución temporal para el procesamiento léxico-semántico, o sea, que se pone en funcionamiento en la denominación y la comprensión de palabras. Esta se encarga de saber qué te están diciendo. Muy bien. Te puse las 6. Bueno, si quieres avanzo en lo que cambia. Sigue el sistema intermediario, que es el fascículo longitudinal superior, que es un tracto dorsal que conecta varias regiones relacionadas con el lenguaje. Está compuesto por 5 componentes. Camila. 3 de ellos superiores se corresponden a figuras anteroposteriores que van desde el área frontal, opercular y ciliar. Y las áreas subcorticales, que son las bases biológicas del lenguaje, y no solo se encuentran en la corteza cerebral. Hay evidencia de estructuras subcorticales, tales como el tálamo y los ganglios basales, que participan en el mismo lenguaje. Si quiere ya pase a las 7, doctor. ¿A las 7? Aquí está. Trastornos del lenguaje. Muy bien.
¿Qué le puse? Ya le cambié. Sí, con ustedes ya. Ahora, los trastornos del lenguaje o las patologías. El lenguaje está estrechamente unido al pensamiento. Pues de hecho, las personas manifiestan lo que piensan o sienten principalmente a través del lenguaje. En general, pues pueden dividir en varios grupos, que sería primero la ausencia del lenguaje, que consiste en una ausencia total, sin estar afectadas las capacidades instrumentales, o sea, sin haber un daño en las estructuras que antes hemos revisado. Y el origen puede ser múltiple, como por ejemplo como reflejo a una actividad negativa, a una actitud negativa, en situaciones de estrés intenso, secundaria síntomas psicóticos como alucinaciones o ideas delirantes. Y simplemente también puede ser porque el enfermo no se siente en la necesidad de comunicarse. Siguiente serían trastornos del ritmo, que consisten en alteraciones en el ritmo y en la velocidad del lenguaje. Los más relevantes son la bradipenia o bradifasia, que es en el enlentecimiento en la emisión del lenguaje. Uno de estos ejemplos que no es patológico sería, recuerden cómo habla el peje. ¿Cómo se agarra hablando así? Y después continúa con su discurso. Sigue el aumento en la latencia de respuesta, que es un lenguaje normal, pero el tiempo que pasa se realiza en lo que tú le preguntas algo al paciente, él se tarda mucho, es mucho el tiempo que emplea para responderte. Que sería propio, pero tampoco es exclusivo de las depresiones melancólicas. Sigue la taquifemia, taquifasia, que es la aceleración. ¿Recuerdan cómo era Sammy Pérez? Para descanse, sería la prosodia, que es una falta de entonación, aparecimiento de un discurso monótono, sin inflexiones y con pérdida de la musicalidad. Este se puede observar en depresiones, en esquizofrenia con síntomas negativos, o incluso en autismo. En este caso vamos a usar el ejemplo, no sé si vieron la película, la primera que salió de Bob Esponja, donde el lado de cacahuate triple, señor, sin siquiera expresiones en la cara del mesero de Bob Esponja. La comunicación del lenguaje se tratan de trastornos que afectan más directamente al significado, como los neologismos, que es la creación y uso de palabras o expresiones que tienen un significado generalmente aceptado. Y esto en casos de la necesidad de expresión de sentimientos y sensaciones nuevas del paciente. Por ejemplo, cuando presentan pseudo-alucinaciones auditivas que aportan palabras o frases que no tienen ninguna relación con la idea que él está expresando. Fíjate que ahí los neologismos es algo muy común en esquizofrenia. Cuando veamos esquizofrenia vamos a ver que el paciente tiene una alteración, no solamente es estar psicótico, sino que se van cambiando todos los significados internos del individuo. Entonces va haciendo una resignificación del mundo, de su mundo interno y del mundo externo para el paciente, y va creando nuevos conceptos. Y entonces es muy común que también este tipo de pacientes tengan neologismos. También en los trastornos psicóticos vamos a encontrarlos. También, Max. Después, para ir más rápido, los paralogismos, que sería la confusión del concepto que expresa una palabra, de manera de que una palabra existente le da significado diferente. Para ellos, la palabra carro puede significar una bicicleta, siendo un ejemplo burdo. Y luego nos pasamos a la glosolalia, que sería un lenguaje personal del enfermo. Utiliza un vocabulario y una sintaxis que es de su propia invención y tienen un sentido propio. ¿Algunos de ustedes han leído La Naranja Mecánica? Pues sería, por ejemplo, las palabras que utilizan ahí. Que de hecho, el mismo autor nos manda un glosario en la parte detrás del libro para que entendamos lo que está escribiendo, porque es un lenguaje personal de los personajes de la obra. Y el descarrilamiento o asociaciones laxas de ideas es la interrupción de la conexión lógica entre las ideas y el sentido general de la dirección del pensamiento. Las alteraciones preferentemente neurológicas, aquí ya son dos tipos: las afasias y los trastornos de la articulación del lenguaje. Afasia ya sabemos que es la alteración de la comprensión y o de la expresión del lenguaje, producido por lesión en las regiones cerebrales.
Y ya se suele dividir, por ejemplo, en afasia motora o de Broca, afasia sensorial o de Wernicke, y la disartria sería los trastornos específicos de la articulación, tanto el tono, el movimiento muscular, como en la base también del lenguaje, que serían errores en la gramática, comprensión y la elección de las palabras a emitir. Y las dislalias sería la simple emisión defectuosa del lenguaje. Muy bien. Listo, Max, ¿verdad? Sí, ya sería todo por mi parte. Muy bien, Max, muy bien, excelentemente bien presentado, Max. Muy bien, felicito. Ok, entonces, aquí particularmente lo que entonces estamos viendo es que en la parte del lenguaje, hay una cosa que quiero que entendamos con el lenguaje. Déjame, pongo la presentación. Regresamos a la presentación. Ya está, ahí está la presentación del lenguaje, ¿verdad? Bueno, la mía. ¿Ya se ve? ¿Se observa? Sí, doctor. Ok, muy bien, gracias. Bueno, a ver, hay una cosa aquí muy importante que quiero que entendamos del lenguaje. Por ejemplo, comentaba ahí Max muy interesantemente como estos pacientes que tienen una bradifemia, como que una persona que habla muy lentamente, pero no necesariamente el lenguaje es idéntico al pensamiento. A lo mejor el peje dentro de sí está pensando 1,000,000 de cosas, dicen que es más inteligente de lo que parece, y pues digo, no por nada de ser presidente, para bien o para mal, pero entonces, si bien el lenguaje es la principal herramienta a través de la cual nosotros vamos a conocer el contenido del pensamiento de un individuo, no siempre el lenguaje es igual a pensamiento. Probablemente una persona que hable muy lento, no necesariamente, y está pensando cosas muy rápidamente, o alguien con taquifemia, como lo que dijo ahí también Max, en este ejemplo de este comediante fallecido, se habla muy rápido, pero no necesariamente significaba que tuviera una forma de pensamiento muy acelerada, ¿no? Entonces, generalmente, digo, bajo normalidades, pues sí, el lenguaje es una forma y es un símil de la expresión fenomenológica del pensamiento del individuo, pero no siempre es igual. Hay una cosa también muy importante del lenguaje, y ahí Max también lo comentó, en cuanto a la relevancia del lenguaje, la adquisición del lenguaje. Por ejemplo, como en un niño de 1 año, cuando el niño siente hambre, es un niño que todavía no tiene el desarrollo del lenguaje, expresa su malestar a través de un llanto, a través de un grito, y ahí están los papás viendo de, uy, pues ¿qué le pasa a este escuincle, no? ¿Y ahora qué trae? Ya hasta que, bueno, ya conocen al niño y dicen, pues es que lo que trae es hambre. Cuando el niño llega a esta edad de entre 2 y 3 años, ya que empieza a adquirir lo que es la capacidad del lenguaje, y es capaz de expresar, el papá, tengo hambre, y entonces de esa manera ya no tiene que hacer una expresión emocional, baja lo que es la expresión no verbal para poder mejorar lo que es la expresión verbal. Hay pacientes, y van a ustedes identificar, independientemente del tipo de especialidad o el tipo de médico al cual ustedes quieran ser o aspirar, en donde van a encontrar que los pacientes, cuando están bajo situaciones emocionales muy fuertes, bajo alguna cuestión de una enfermedad, muchos de ellos, la capacidad de su expresión del lenguaje verbal disminuye y empiezan a expresar más a través del lenguaje no verbal. Incluso hay pacientes que tienen regresiones, que sería como ya un ámbito ya más patológico, en donde literalmente a mí me ha tocado ver pacientes de 40 años que regresan a tener una expresión verbal como de un niño de 5 años, ¿no? De hacerse bolita y chillar. Entonces, hay que entender, ¿no? Hay que entender que el lenguaje no siempre va a ser igual lo que es el contenido del pensamiento, y por eso está dividido aquí en 2. Ya sobre el tipo de alteraciones del lenguaje, pues aquí ya Max ya nos hizo el favor de adelantarse, y pues bueno, ya de alguna manera ya lo abordó.
también todo estas cuestiones. Ahí por nomás agregaría yo lo que es la disfonía, en donde cuando hay una situación emocional muy, muy fuerte y uno empieza así que se le hace el famoso nudo en la garganta, eso también pues sería una alteración de tipo psicológica del lenguaje. Sería el único como agregar ahí. Vamos a pasar a lo que es a la parte del pensamiento ahora sí. ¿Se ve la diapositiva de pensamiento? Sí. Sí, ok, entonces vamos bien. A ver, espéreme un minutito, por favor. Muy bien, ok. Ahora, ¿cómo vamos a describir el pensamiento de nuestro individuo? Lo que le vamos a describir al pensamiento, aquí lo que nosotros, como la forma en la que construimos nuestro pensamiento tiene que ver a través de los conceptos que vamos adquiriendo del mundo. Entonces, conforme vamos creciendo, vamos desarrollando una capacidad cognitiva muy importante, subjetiva, en donde podemos empezar a hacer asociaciones sobre de este objeto significa esto. Por ejemplo, una asociación entre una paloma que pudiera tener un significado de paz. Si bien esa es una asociación que viene así algo explícita, pero que conforme vamos creciendo y conforme vamos como viendo cómo se va configurando nuestro mundo cultural, social, vamos identificando este tipo de conceptos y vamos haciendo las asociaciones que sean importantes. Ahora, hay personas que van creando también asociaciones patológicas. Por ejemplo, como una persona que desarrolla un trastorno por estrés postraumático. ¿Qué tal que esa persona, no sé, la hayan secuestrado o haya tenido un robo? Entonces, no toca el dinero de un cajero automático. ¿Qué pasa con esa persona cuando ahora de ahí en adelante va a empezar una asociación entre cajero automático es igual a peligro? No es ya racional o que incluso el paciente haga consciente y que pueda verbalizar explícitamente, pero también hay que recordar que aquí tenemos un mundo de ámbito de pensamiento inconsciente y que la persona va haciendo una asociación negativa y así cada quien vamos viendo que cada quien va determinando su tipo de... Si bien los conceptos sí es algo un poco más de índole universal, pero lo que es particular y lo que es individual son las asociaciones que vamos haciendo, ¿sí? Cada quien tiene una forma de asociar diferente sobre la paternidad, depende del tipo de modelos de padre o madre que hayamos tenido, asociaciones diferentes respecto a la cuestión de valores, como lo que es el altruismo, etcétera, y eso es lo que va determinando el tipo de ideas que nos va dando el individuo. Y a veces esas ideas nos van a chocar. Por ejemplo, yo ayer vi un paciente que la verdad tengo que aceptar que me exasperó. Es un paciente un chavo muy, muy joven y que traía muchas ideas muy interesantes, pero muy nihilistas, muy filosóficas, lee mucha filosofía y muy nihilistas. Y él tenía una idea y un constructo sobre el nihilismo muy destructivo, que le llevaba a una depresión grave. Y yo trataba de entablar una conversación con él a través de estas ideas filosóficas que él traía sobre un nihilismo menos patológico, menos destructivo, uno más orientado a lo que es al ámbito, pues sí, de la cultura oriental, y pues no, ahí chocamos, ¿no? Entonces es entender que, bueno, los dos tenemos estas ideas sobre el nihilismo, pero él ha hecho asociaciones diferentes de nihilismo a las que yo tengo, y esto hizo que tuviéramos un choque de ideas durante la consulta. Evidentemente, pues bueno, a mí me tocó no actuar mi malestar, decir este cuate, y bueno, pues entablar lo que es una conversación lo más neutral posible, pero es entender de que muchas veces esta asociación de ideas son las que van a hacer que tengamos algún choque con el otro.
Lo que le vamos a identificar al pensamiento, aquí muy sencillo, chavos, no nos perdamos, es ¿cuál es el origen del pensamiento? Y así, simple y sencillamente, ¿es un pensamiento de origen lógico o es un pensamiento de origen ilógico? Aquí, ¿a qué se refiere con esto? ¿Es un funcionamiento o es un pensamiento que está en la lógica, o sea, que está parado en la realidad del individuo, o es ilógico, lo cual nos está hablando de que el individuo se encuentra actualmente en un contexto de pensamiento de tipo psicótico? O sea, aquí lo que estoy hablando ya aquí es sobre de la presencia de ideas de tipo delirante. ¿Qué es un delirio? Aquí tendríamos que entrar ya un poco a ese concepto. Ojo, esto me gustaría que lo escribieran, esto me gustaría que lo tuvieran muy presente porque lo vamos a estar repitiendo constantemente durante el curso. Una idea de tipo delirante es aquella idea que está fuera del contexto de la realidad del individuo. El otro punto fundamental de una idea delirante es que no importa cuánta prueba de realidad nosotros le hagamos al individuo, esta persona no la logra reducir a la lógica. O sea, no logra decir, es cierto. Voy a poner este ejemplo que creo que no me acuerdo si ya lo había comentado con ustedes, en donde llega un individuo y él tiene la idea delirante de que tiene VIH. Esa es su idea delirante. No es un temor, no es una fobia, es una idea delirante. ¿Y por qué es una idea delirante? Porque a este individuo se le han hecho 5 pruebas diferentes con PCR y todo lo que va para el VIH, y cuando se le entregan las pruebas, en lugar de decir, ok, aquí está mi prueba de realidad de que realmente no tengo VIH, no, él le da la vuelta. Y lo que él me planteó es, lo que pasa es que los laboratorios están metidos en un complot contra mí, y esa es la forma en la que me entregan estos resultados, pero yo estoy seguro, doctor, de que yo tengo VIH. Ahí estamos hablando de que el origen del pensamiento es ilógico. O sea, estamos hablando de un paciente, de una persona que se encuentra fuera del contexto de la realidad. Diferente a cuando tenemos un individuo que, por ejemplo, llegara y me dijera, doctor, es que estoy embrujado. Ok, pero identificamos que ese tipo de pensamiento que tiene ese individuo está dentro del contexto de su realidad cultural, en donde su familia sí creen en brujería, en donde su familia sí creen en este tipo de pensamiento mágico religioso. O sea, aquí la cuestión para poder determinar si una persona tiene un pensamiento de tipo psicótico no tiene que ver con el hecho de si está escuchando voces, o si cree en brujas o no cree en brujas, o si creen que está le hicieron mal de ojo, etcétera, o algo en una cuestión de este tipo, sino tiene que ver con el contexto de cuál es su realidad, ¿sí? Entonces, si su realidad hay un pensamiento de tipo mágico, es lógico para su contexto. Si hay una persona que está creyendo que tiene VIH y ya se le han hecho todas las pruebas y todo, y se le ha mostrado y no lo reduce, entonces ahí estamos hablando de un contexto de tipo ilógico. El siguiente punto, el punto B, es sobre el curso. ¿Cómo va ese curso del pensamiento? Aquí vamos a poner algunos ejemplos. Taquipsiquia. ¿Se fijan que ahí Max nos comentó sobre la taquifemia? La taquifemia es una persona que habla rápido, pero taquifemia generalmente va a ser y se va a empatar con la taquipsiquia. Si una persona está hablando muy rápido, generalmente significa que esa persona piensa muy rápido y que tiene muchos pensamientos que están rápidamente desarrollándose. Pero no necesariamente. Podemos encontrar un paciente que puede estar teniendo un lenguaje normal, pero que estamos viendo que tiene pensamientos muy rápidos. ¿Esto cómo lo vamos a determinar? A través de lo que es nuestra entrevista con el individuo, y estamos viendo que esta persona está teniendo muchos pensamientos muy rápidamente. Entonces, por ejemplo, un paciente que se encuentra en un episodio de manía, en trastorno bipolar,
es un paciente que va a estar pensando en múltiples cosas, en muchos planes a futuro. Oiga, doctor, y también voy a crear esta empresa, donde voy a hacer con mis socios esto. Además que el individuo pues, no tiene ni la capacidad para poder crear una empresa, pero parte de la alteración psicótica que tiene en ese momento es creer que tiene más allá de lo que puede, pero estamos viendo que este individuo que ya quiere crear empresas. Y luego, doctor, y quiero ir a viajar al mundo, y luego quiero hacer esto, y luego quiero hacer esto, y luego quiero hacer esto. Y en 10 minutos me está diciendo 200 cosas que quiere hacer este individuo. Aquí yo estoy viendo un individuo que evidentemente su pensamiento está muy acelerado, tiene una taquipsiquia, está pensando en muchas cosas al mismo tiempo. Ahora, ¿están organizados o no? Eso no lo sé, pero lo que sí sé es que puedo poner que este individuo tiene una taquipsiquia porque a mí me está mostrando que tiene un pensamiento muy, muy acelerado. Incluso puede estar diciéndolo o comentándolo y expresándolo de una forma normal, pero a lo que me está diciendo, si no, esta persona adentro de la ardilla le está caminando súper rápido. Bradipsiquia. Bradipsiquia es lo contrario. Estamos teniendo un individuo que a lo mejor está hablando normal, pero generalmente sí bradipsiquia va a compatar con lo que es bradifemia, y donde al individuo le pregunto algo y le cuesta trabajo responder. Y yo estoy viendo que está teniendo una dificultad para acomodar sus ideas, una dificultad para poder responder a lo que yo le estoy preguntando. Oye, ¿dónde naciste? Nací en Aguascalientes. Sí estoy viendo que este individuo, por alguna cuestión ya sea psicológica, como por ejemplo la clásica que vamos a tener aquí, pues sería un cuadro depresivo, en donde vamos a ver que el individuo generalmente va a tener un lenguaje lento, pero también va a tener un tipo de pensamiento lento. Y esto, cuando veamos depresión, vamos a ver cuáles son las alteraciones neurobiológicas que nos llevan a que este paciente tenga esta bradipsiquia. En una alteración del curso del pensamiento que se refiere a lo que es al bloqueo. Puede ser en un ámbito también de una depresión, o al contrario, en un ámbito de una alteración emocional, de una situación emocional muy fuerte en donde la persona se bloquea. Por ejemplo, a una persona, a un individuo que esté en un examen verbal y que esté muy, muy ansioso, que esté emocionalmente muy afectado, sobredimensionado en la circunstancia, y entonces al momento de preguntarle algo, el individuo se queda bloqueado, ¿sí? Entonces ahí yo puedo ver que este individuo emocionalmente, porque pues, en la consulta psiquiátrica van a llegar individuos donde están emocionalmente muy afectados, puede ser que durante la entrevista podamos encontrar estos bloqueos del pensamiento. Fuga de ideas o pensamiento ideofugal. Esto se refiere, el punto A se refiere a lo que yo pregunto, mientras que el punto B es a la respuesta a la que yo quiero que llegue este individuo. Entonces, esto lo encontramos en pacientes que están muy afectados psicológicamente, o aquí ya tendríamos que ya pensar en una alteración de tipo biológica. Yo le pregunto al individuo, ¿cuál es tu nombre? Y en lugar de responder, llegar al punto B, mi nombre es David. No. Es que el día es así, o es que el perro hizo esto, o es que, si se fijan aquí cómo están las flechas, sí está ahorita la diapositiva de fuga de ideas, ¿verdad? Para ver que estemos bien, que sí se esté poniendo las diapositivas correctas. Sí. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, si se fijan cómo están las flechas, ni siquiera el individuo parte de lo que yo le pregunté. ¿Cuál es tu nombre? Y se va a decir otras cosas completamente contrarias. Entonces, yo tengo que aquí pensar, ok, este individuo está muy afectado psicológicamente, o incluso aquí en estos casos yo tengo que hacer el diagnóstico diferencial de una afasia, de que el individuo o no está entendiendo la pregunta o no está logrando articular de forma correcta lo que está pensando y está diciendo otras palabras completamente contrarias. Esta sería como una de las cuestiones más
más patológicas que pudiéramos identificar. Diferente a cuando encontramos un contenido del pensamiento que es prolijo. Esto es clásico de todos tenemos un amigo o una tía que es así. Oye tía, ¿cómo estás? Aquí yo empiezo con mi pregunta y mi respuesta sería, yo que esperaría, pues bien, ¿no? O sea, fíjate que he estado bien, fíjate que he estado... Pero aquí en el lenguaje, en la alteración de pensamiento de tipo prolijo, la persona o el individuo nos da toda una serie de vueltas, marometas, para podernos decir bien. Sí, fíjate que fui e hice esto y todo esto, pero bueno, sí estoy bien. Al último, nos termina echando un megachoro para darnos la respuesta de lo que le preguntamos, pero sí termina llegando lo que es a la respuesta al que nosotros le preguntamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto es muy común en la consulta, cuando a un paciente le pregunto, ¿qué lo trae a consulta? Es que fíjese que he estado mal porque desde que tenía 6 años empecé, o sea, yo le estoy preguntando sobre la cuestión del motivo de consulta actual, pero la persona se me va hacia cuestiones desde la infancia y ya me está platicando y bueno, pues eso va a ser una consulta que prácticamente si yo no la dirijo de forma adecuada, pues se va a convertir en una consulta de 2 horas ahí con el paciente. Entonces, sí llega a contestar, pero echa un megachoro. Y cuando es tangencial, se parece un poquito al prolijo, pero aquí la diferencia es que el individuo nunca llega a responder lo que yo le pregunté. Entonces, esto es muy común entre los estudiantes cuando uno le pregunta algo. Yo me acuerdo mucho, eso se veía mucho en el internado, era cuando estábamos en el pase de visita y el médico preguntaba alguna cosa específica de algún paciente. Lo que hacía era en la tangencia, agarrar lo que preguntó y llevármelo para otro lado, ¿no? Tratar de responder otra cosa que estuviera más o menos parecida, pero que no terminó por responder, ¿no? Digamos que era por echar un medio choro, pero era de alguna manera por el hecho de que yo desconozco la pregunta, desconozco la respuesta más bien, y esto hace que yo lleve lo que me preguntó el doctor hacia otro lado completamente diferente. Y al último el doctor dice, no sabes la respuesta, ¿verdad? No, doctor. Entonces nomás echaste choro para marear. Sí, porque realmente, a diferencia del otro, en donde la persona entendió la pregunta y sabe la respuesta, pero le va a echar un chorro para llegar a la respuesta. Aquí en el tangencial, la persona es incapaz de poder llegar a la respuesta. Entonces, esa es la diferenciación entre lo que es una persona con un lenguaje, un pensamiento prolijo y un pensamiento de tipo tangencial. Ahora, esto son cuestiones fenomenológicas, digamos, que no quiero mucho. Aquí es donde quiero que pongan muchísima atención. Esta parte es la más importante en cuanto al examen mental, que es cuál es el tipo del contenido del pensamiento del individuo. Porque aquí es donde vamos a hacer la diferenciación entre diferentes formas de frases, conceptos, palabras que ustedes y en la cultura general utilizamos mucho, como lo que es un pensamiento de tipo obsesivo, un pensamiento de tipo delirante, que ahorita ya comenté un poquito lo que es eso, pero vamos a entrar un poco más de lleno a esto. Entonces, aquí vamos a hacer la diferenciación entre el tipo de contenido. Y el tipo de contenido, estamos aquí en el inciso C de su hoja de Word, en cuanto a si es un contenido de tipo sobrevalorado, es una idea fija, es una fobia, es una obsesión o es un delirio. Aquí tiene que ver sobre qué tan fija está la idea en el individuo. Puede ser un mismo tipo de idea, pero que está fijada de forma diferente. Entonces, por ejemplo, voy a regresar al ejemplo
del individuo o de la persona que tiene la idea de que tiene VIH. Esta idea de que tiene VIH puede ser una idea de tipo sobrevalorada y de ahí puede llevar hasta una intensidad de ese pensamiento hasta lo que es la idea delirante. Vamos a dar un ejemplo. En ese mismo del VIH, la idea sobrevalorada es: doctor, creo que tengo VIH. Ok, ¿por qué creen eso? Ah, es que fíjese que tuve relaciones sexuales y no usé protección. Entonces, es una idea que de alguna manera tiene un contexto real. Es una idea que el individuo sí tiene razones para pensar y sí está de carácter sobrevalorado, o incluso ni tan sobrevalorado, puede incluso estar en un contexto de la realidad, pero al individuo le hacemos el estudio, el estudio para el VIH y ve que es negativo y dice, ah, ok, entonces ya, se quita la idea. Ese mismo individuo, vamos a pasar a la siguiente parte, que es, tiene la idea fija. Entonces, tuvo relaciones sin protección y entonces trae la idea fija y soy que doctor, estoy todo el día pensando en que si tengo VIH, que si tengo VIH. Y trato a veces de que se me olvide un poco, pero bueno, trato de que se olvide un rato, me pongo a jugar videojuegos, me pongo a hacer otra cosa, y se logra quitar un poquito la idea, pero otra vez regresa, es la idea fija, y hasta que se le haga un estudio o hasta que el individuo pase unos días, pues se va a olvidar. La fobia, la idea sobrevalorada es una idea que tiene una importante carga afectiva, como repetía aquí, en el individuo viene con un poco de malestar por la idea de que tuvo estas relaciones sin protección y trae esta carga afectiva de que pudiera tener la enfermedad, pero no llega a tanta intensidad, ¿sí? A diferencia de lo que sería una obsesión. Ahorita vamos a ver eso. Una fobia. Usamos nosotros mucho en el argot cultural lo que es la palabra fobia, pero aquí quiero que les quede muy claro, muy claro lo que es realmente una fobia. La fobia es parte del hecho de tener un miedo exagerado. ¿Hay alguna fobia que quiera compartir, por favor? Para ver si realmente vamos a analizar si eso es una fobia. ¿Nadie tiene una fobia? Bueno, no sé. Bueno, a mí siempre A ver, vamos a ver. Ajá, sí, no importa. Ajá, ¿qué es? Aquí. Como que mucho miedo a las alturas, que incluso cuando lo veo en la televisión, que están como cerca de un precipicio o a una altura muy elevada, me empieza a causar como sensación incómoda. Sí, ¿qué sensaciones incómodas te empieza a presentar? Ajá. ¿Qué empiezas a sentir? ¿Qué tipo de sensaciones se sienten? Ay, no sé cómo describirla, como... Pues no sé si sea miedo, pero sí es como de... Algo le va a pasar y no sé, como que empiezan mis manos a sudar. Empieza a sudar. Okay. Es bien importante, muy importante. Incluso en la televisión, o sea, viendo la televisión. Sí. Ok, muy bien, ok, perfecto. ¿Y qué pasa? O sea, cuando alguien te dice, oye, pero ¿por qué te pones así? Si nomás es la televisión. No sé, no les suelo explicar, pero ¿por qué pasa? Ok, muy bien, perfecto. Entonces, fíjate que sí cumple criterios para una idea de tipo fóbica, porque si es un miedo, a ver, el miedo, nuestras reacciones emocionales de miedo tendrían que ser acorde a la circunstancia que estamos viviendo. No es lo mismo que, como estás diciendo, es que me da miedo, pero cuando estoy en un edificio súper alto y estoy así en el borde, pues evidentemente, y empieza a sudar mi cuerpo, empiezo a sudar, y empieza taquicardia, y empieza todas estas reacciones neurovegetativas. Pues claro, o sea, ese es un miedo que es acorde a la situación y a la circunstancia,
Pero cuando ves eso en la televisión y empieza tu cuerpo a tener estas reacciones neurovegetativas, tal cual como si estuviera en la parte más alta de un edificio, aquí estamos hablando de que sí la reacción neurovegetativa es exagerada, ¿sí? Ahí estamos cumpliendo el primer criterio. Pero también, aquí es donde sí hay un poquito de bemoles, porque se dice que las cuestiones fóbicas sí parten de miedos que tienen que ver con algo de tipo real. O sea, tener miedo a las alturas, pues biológicamente, en el contexto de un individuo que quiere mantenerse seguro y que quiere sobrevivir, pues tener miedo a las alturas, la verdad es que vale la pena tener miedo a las alturas. Vale la pena tener miedo a los perros, vale la pena tener miedo a las arañas porque pues, nos pueden hacer daño, nos pueden lastimar. Lo de los miedos, ahí pongo en la imagen lo del miedo a los payasos. La verdad, ahí no sé, y sería interesante investigar si la fobia o el miedo a los payasos empezó a partir de estas películas y el libro de Stephen King, ¿no? el de It, o si ya desde antes había una cuestión ahí de fobia, porque realmente miedo a los payasos, pues bueno, no sé cuál sea el riesgo real de tener miedo a los payasos, pero según eso se plantea que la cuestión es fóbicas y a lo que tenemos miedo es porque biológicamente, instintivamente y hasta en la herencia de arquetipos, sí debe de haber alguien que de alguna manera, oye, si vemos que en la sociedad pues hay gente que cuando se cae de un lugar alto se muere, pues de alguna manera eso que se queda muy metido en nuestra psique y hay ciertas razones para temer eso. Y el último punto que es también muy importante es que haya conciencia, o sea, eso se refiere y eso es lo que hace diferente de un pensamiento de tipo psicótico a un pensamiento no psicótico, o de una alteración de tipo ya obsesiva, es que el individuo es consciente de que su miedo exagerado está sobredimensionado. O sea, yo sé que no es normal que me ponga tan mal y que me ponga a sudar cuando estoy viendo simplemente algo desde de alturas en la televisión. Yo sé que es mi reacción neurovegetativa es exagerada, pero no la puedo controlar, ¿sí? O sea, pero el individuo es consciente. Eso es muy, muy importante. Entonces, una fobia, usted cumple los criterios para esa fobia a las alturas, ¿sí? El miedo es exagerado, realmente es una cuestión que es potencial de riesgo, pero esto también que lo que nos está diciendo que es consciente de que pues, no es normal, no debería ser. Ahora, la diferencia entre fobia y obsesión es, no sé, volviendo a preguntarle, compañera, cuando está usted en el salón o está en su casa y no está en ningún lugar que sea un lugar alto, ¿se puede pensar en problemas de las alturas y en el miedo que da a las alturas? No. No, exactamente. Muy bien, exactamente. Qué bueno. Entonces no tienes una obsesión, tienes una fobia. La fobia es mientras yo no esté cercano, mientras yo no esté en contacto con el hecho que me da miedo, yo estoy tranquilo. Si yo tengo fobia a los perros, mientras yo no tengo un perro, mientras un perro no se atraviese en mi camino, yo estoy tranquilo, no tengo ningún problema. Esta es la gran diferencia entre lo que es la fobia y la obsesión. La obsesión, el individuo no necesariamente tiene que estar en contacto, sino que su mente siempre está pensando y está constantemente, y este es el primer punto de lo que es la característica de un pensamiento de tipo obsesivo. Y esto vuelvo a que son palabras y son conceptos que los utilizamos mucho. Ay, es que estoy obsesionado contigo. Cuando incluso hablemos de un pensamiento de tipo del amor, que muchas veces hay que hacer la diferenciación entre la obsesión y el amor. En la cuestión de la obsesión, el primer punto es que es intrusivo. ¿A qué se refiere con esto? En que yo estoy en mi cuarto, yo estoy estudiando, estoy haciendo algo y de repente, de la nada, llega el pensamiento de tipo intrusivo, ¿no?
Por ejemplo, el tipo de pensamientos obsesivos, algo muy comúnmente, pues por ejemplo ahorita con los del COVID, todo eso que ha aumentado bastante, es el pensamiento intrusivo de la contaminación, de que yo esté contaminado y que por lo tanto esté enfermo. Entonces, es intrusivo, llega de la nada, y trato de sacarlo de mi mente de, a ver, espérame, no tendría por qué pensar en esto, no, me lavé las manos y todo, pero es repetitivo, entra una y otra vez, entra una y otra vez, entra y una otra vez. Vuelvo a hacer la diferenciación, la fobia es, mientras yo no tenga el objeto causante del malestar, no hay pensamiento negativo o no hay sensación negativa. Aquí no se necesita el objeto causal. Aquí está constantemente, digamos que el objeto está metido en la psique, está metido en la mente del individuo y está intrusivo y está repetitivo. La persona, y aquí es donde ya se va a empezar a hacer un poco la diferenciación entre un pensamiento de tipo obsesivo con la idea delirante, vamos a poner, por ejemplo, vamos a regresar a este ejemplo del paciente que siente que tiene VIH. El pensamiento es intrusivo, tengo VIH, es repetitivo porque está constante. Y la diferencia es que aquí en la obsesión, cuando este tipo obsesivo, el paciente va a tratar de sí tener una resistencia contra él. No, a ver, yo no tendría por qué pensar en eso, yo no tengo VIH, no he tenido relaciones de riesgo, o cuando las tuve yo utilicé condón, este tipo de cuestiones en donde el individuo va a tratar de luchar contra el pensamiento. Mientras que el individuo que tiene la idea delirante no pone resistencia alguna. Y el doctor, yo tengo VIH. Y hasta lo acepta. Es como que la idea es como una camisa, una playera que el individuo se la pone y se pone la camiseta de yo tengo VIH. ¿Sí? Aquí no, aquí el individuo va a tratar de luchar contra esa idea, va a tratar de no ponerse la camiseta y le va a provocar esto, evidentemente, un alto grado de ansiedad. El último punto es de que generalmente el pensamiento obsesivo va a llevar lo que es a la compulsión. Ya tengo el pensamiento de tipo intrusivo, repetitivo, con resistencia, ya me provocó ansiedad, y lo que yo hago en la compulsión es hacer un acto. Por eso es obsesivo-compulsivo. Obsesivo es, digamos, toda la parte del pensamiento y la compulsión es el acto que yo hago para tratar de bajar esa obsesión, que sería en este caso lavarme las manos 17 veces, lavarme las manos 5 veces. Y este tipo de compulsiones hay que entenderlas como actos que el individuo está intentando hacer para tratar de contrarrestar la idea obsesiva. La característica fundamental es que ese acto compulsivo solamente baja la idea obsesiva y le da alivio durante unos ciertos momentos y después se alivia la idea obsesiva, pero solamente durante unos minutos y otra vez la idea empieza a estar nuevamente. Aquí me gustaría nuevamente, si alguno de ustedes, aquí está un poquito más complejo, pero si alguno de ustedes quisiera compartir si ha tenido o cree, para que aquí lo analicemos, no se trata de tener o no tener, sino que analicemos un poquito de si alguien ha identificado si tiene algún tipo de cierto pensamiento obsesivo con alguna cuestión en particular. Sé que es un poquito más difícil compartir esto, pero a ver si alguien se anima por ahí que sienta que tenga algún cierto componente de obsesión. ¿Nadie? Bueno, qué bueno que no tengan obsesión. La obsesión, el paciente llega con un malestar, llega con un nivel de angustia bastante alto porque está peleando constantemente contra su forma de pensamientos y eso es lo que lleva a que el individuo llegue a lo que es allá al consultorio. A ver, esperen un minuto, por favor. ¿Qué pasó? Sí, amor. Sí, come la gelatina. Con mi cría, que come su gelatina para que no le dé la hipoglucemia. Ahora, aquí vamos a
entrar, ya platiqué un poquito de esto, pero aquí quiero que les quede muy, muy claro lo que es una idea de tipo delirante, ¿sí? Una idea de tipo delirante, vuelvo a repetir, como había dicho, es una idea que está fuera del contexto de la realidad. Generalmente puede ser algo como una cuestión que es increíble, pero no necesariamente, ¿eh? Luego hay situaciones o circunstancias donde hay ideas delirantes y luego ya la verdad es que muchas veces no podemos identificarlo hasta que tenemos varias consultas para ver si realmente es una idea que está en el contexto de la realidad o no del individuo. Pero aquí lo importante es esto: la creencia no es compartida por los otros. Es como yo les había dicho, yo puedo tener, o llega un paciente o llega una persona, doctor, a mí me están haciendo brujería. Y yo le pregunto a la mamá, oiga señora, y su hija dice que le están haciendo brujería, y la mamá dice, sí, es que la vecina hizo esto. O sea, realmente aquí estamos viendo que esta idea, aunque para mí sea una idea increíble, porque yo no creo en la brujería, para ese contexto cultural, para ese contexto social en el cual vive el individuo, no es una idea increíble y es una idea que está compartida por los otros. Ahí en ese momento yo no puedo poner que es una idea de tipo delirante. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con un individuo que, por ejemplo, por el consumo de alguna sustancia, ahorita particularmente del consumo del cristal, que es una cuestión que está bastante grave en nuestro estado y en general en México, el consumo de cristal puede llevar al desarrollo de ideas de tipo místico-religiosas. Entonces, un individuo estudiante, tengo el caso de un chico que es estudiante de Derecho y viene de un contexto familiar, pues digamos, clase media, católico y eso, pero con el consumo del cristal empezó con el desarrollo de ideas místico-religiosas, de cuestiones de que él tiene poderes, de que él puede arreglar al mundo, de que él es un enviado de Dios, y evidentemente esta es una idea que no es compartida por su familia. Aquí podemos evidentemente hacer la acotación de que es una idea de tipo delirante. La idea se mantiene con una firme convicción, y esto también es muy, muy importante, porque si este chico, estudiante de Derecho, cree que es enviado de Dios, cree que es el Mesías, imagínense cómo está la familia. Imagínense que su propio hijo empiece con estas ideas y la familia lo que va a tratar de hacer es decirle, no es cierto, o sea, ¿cómo crees en eso? Pero aquí la característica fundamental del delirio es esta convicción del individuo. A diferencia de lo que nos decía su compañera, en donde esta idea y este miedo, ella tiene la convicción, pero tiene una convicción flexible de que dice, no, es que esto no es cierto, o sea, esto está de más, este miedo que tengo a las alturas y que incluso lo veo en la televisión es anormal. A diferencia de una persona que tiene una idea de tipo delirante, como en el caso de lo que dije del VIH, o en este caso también que estoy trayendo sobre de la cuestión del ser partícipe de una cuestión de brujería o de tener algún poder más allá de ser el Mesías. Entonces la persona tiene la firme convicción, ¿sí? Ahora, yo a esta persona, la gente, el mundo, le va a tratar de dar pruebas de realidad y esa persona no lo va a aceptar. Esa persona está tan metido, no sé si han visto la película Inception, es esto, está tan metida la idea delirante dentro del individuo que ya no se puede bajar, ya no hay manera de plantearle lo que es un contexto de realidad. Y entonces imagínense ¿qué pasa entre el individuo y su familia cuando trata a la familia de contrarrestar estas ideas a través del lenguaje, a través de imponer una idea diferente? Generalmente lo que puede hacer es que haga que el individuo se ponga en una situación de irritabilidad o incluso de agresión. Muchas veces lo que pasa en la consulta, a mí me traen pacientes psicóticos, pacientes con ideas delirantes, y entonces, no doctor, y está muy agresivo y está... La cuestión de la agresión, no todo paciente que tenga ideas delirantes ya hace que el paciente se ponga agresivo.
Lo que lleva a la agresión es el hecho que el individuo está pensando en una idea delirante, la familia le trata de contrarrestar la idea y ahí es donde empieza evidentemente un conflicto que puede llevar a lo que es a la agresión. Y es generalmente cuando los pacientes dicen, bueno, la familia dice, es que mi hijo está muy agresivo, y ya cuando llegan a la consulta, yo lo que hago o lo que tendríamos que hacer, y eso es algo que yo trabajo con la familia, es no confronten la idea. La única manera en la que realmente podemos hacer una reducción de estas ideas de tipo delirantes es a través de los medicamentos, de los antipsicóticos. Cuando veamos el apartado de esquizofrenia y de trastornos delirantes o trastornos psicóticos, vamos a ver sobre de los antipsicóticos, cómo funcionan, dónde funcionan y cuáles son las alteraciones que están presentes en este tipo de manifestaciones. Vamos a... Déjenme ver. Vamos a para dejar aquí un poquito de descanso, vamos a dejar 10 minutos, pero antes de eso, ¿a quién le tocó la parte de neurobiología? Porque aquí estamos hablando ya de los delirios, de las alucinaciones, porque es de lo que vamos a entrar ahorita, de regreso. ¿A quién le tocó? A mí, no sé si me escuchó. Sí. Un favor, ¿me puedes mandar nuevamente la presentación ahorita vía WhatsApp? Sí, está bien. Sí, ok, mándamela y ahorita vamos a dejar un descanso y ahorita a las 9 regresamos para que entremos de lleno en lo que es a la parte de la neurobiología de los trastornos psicóticos. Sí, para entender aquí lo que son la presencia de las ideas delirantes, de dónde vienen, y porque también vamos a entrar ahorita en lo que es a la otra parte, que es de la presencia de alucinaciones. Y aquí es donde tiene que ver toda esta cuestión de estas alteraciones psicóticas y vamos a ver que también tienen su ámbito neurobiológico. ¿Ok? Entonces mándame la presentación, damos unos 15 minutitos y ahorita a las 9 nos regresamos.